Pues muy buenas amigos y amigas de Spanish Libertarian, ¿cómo estáis? Seguimos como siempre con las entrevistas. Me he tomado unos días de vacaciones, que yo creo que también está bien, aunque dejé ahí algunas entrevistas publicadas. Y en realidad esta entrevista es un poco como un nexo con la última que hice a Roxana Kramer, que al final de todo me recomendó, tienes que entrevistar a Pablo de Lora. Y bueno, pues aquí estamos. Tenemos con nosotros a Pablo de Lora, que es profesor de Filosofía del Derecho y también es escritor. Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ignacio? Muy bien. ¿Sí? Gracias Bueno, por invitarme. no, gracias a ti por estar aquí. Yo sé que no eres una persona quizás tan conocida como algunas de las que llevo en este canal, pero me he estado un poco mirando lo que tú has hecho, también a raíz de un evento que montasteis con un tío blancotero y demás. Y me hablaron de ti y vaya, tengo bastantes expectativas con esta entrevista. Creo que va a ser interesante. Podemos hablar, lógicamente, de tu último libro, pero vaya, me gustaría escuchar tus opiniones y un poco ya lo que vengo diciendo, ¿no? Entrevistar a la persona y no al personaje, que a veces un poco hay el rollo de venir a hablar de mi libro y nos olvidamos de la persona que tenemos aquí. Pablo, la primera pregunta, siempre empiezo y termino igual las entrevistas, es que en este caso te definas ni que sea profesionalmente, quién es Pablo de Lora, y a partir de ahí pues vamos tocando varios temas. Así que cuando quieras. Pues Pablo de Lora, entre otras cosas, y supongo que es lo más relevante en este ámbito, como has dicho, es un profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Uh-huh. Mi especialidad es la filosofía del derecho. Bueno, que he cultivado pues desde hace ya bastantes años, porque, en fin, como evidencia mis canas, pues tengo ya unos años. Y bueno, mi formación es jurídica. Yo soy un filósofo del derecho, como muchos de los filósofos del derecho españoles, que llega a la filosofía del derecho desde el derecho. Y bueno, allí en ese centro, en la Facultad de Derecho, doy clases. Uh-huh. Y bueno, esa es básicamente mi afiliación y mi tarjeta de presentación profesional. Genial. Bueno, pues vamos a ir profundizando en eso y la primera pregunta en este caso me parece bastante obvia, que es para gente que no tenemos ni idea de este tema, ¿qué es la filosofía del derecho? No sé si hay una sola tesis dentro de lo que es esta disciplina o hay varias subtesis o ideologías, digamos, que enmarquen el tema de la filosofía del derecho. Bueno, esa es una pregunta grande que ¿Pensabas que te lo daría iba a para... poner fácil? Es una pregunta grande que daría para, pues a lo mejor para toda una vida académica, ¿no? Pero como no tenemos toda una vida académica, pues resumiré mi respuesta diciendo que los filósofos del derecho en general nos dedicamos a pensar sobre la justificación de las instituciones jurídicas, entre otras cosas, ¿no? Pero tratamos de saber las razones que anidan detrás de las instituciones en general y de las reglas y normas y principios que promulgan o que inspiran esas instituciones. Entonces nosotros tenemos una mirada particularmente sobre el derecho. Hay un filósofo del derecho, en fin, muy conocido, italiano, que además fue senador, Norberto Bobbio, distinguía entre los filósofos del derecho que hacían filosofía del derecho para juristas y filosofía del derecho para filósofos, ¿no? Con esa distinción lo que Bobbio quería apuntar es que hay filósofos del derecho más preocupados por el derecho y otros más preocupados por las cuestiones más profundas de la filosofía, ¿no? Y bueno, en mi caso concreto, pues yo procuro estar un poco a caballo. Me interesa mucho el derecho, me interesa conocer la legislación, cómo cambia, cómo evoluciona, entender los conceptos jurídicos básicos, pero siempre con esa mirada de la justificación última, ¿no? De la mirada más filosófica. Entonces, perdón, es que no sé mucho de esta disciplina. ¿Hay una tesis en la que tú te adscribes? ¿Hay una filosofía del derecho que quizás sea más pura que las otras? Quizás este no es el adjetivo más idóneo, pero ya me entiendes. Sí, no, bueno, como en otras filosofías adjetivadas, ¿verdad? Pues hay filósofos de la mente, hay filosofía del lenguaje, hay filosofía de la historia, filosofía de la psicología.
obviamente hay muchas escuelas, ¿no? Hay muy distintas aproximaciones, muy distintas maneras de cultivar esta disciplina. Si yo tuviera que decir cuál es mi escuela o cuál es mi tradición o la tradición en la que yo me he formado, pues así también de una manera muy rápida diría que, bueno, pues que yo he tratado de cultivar la filosofía del derecho más analítica, digamos. La filosofía analítica es una escuela de la filosofía en general que surge en el siglo XX y que está especialmente preocupada por el lenguaje, ¿no? Inicialmente. Y que tiene o lleva a gala, aunque esto debería ser una divisa de cualquier filósofo, el rigor conceptual y el análisis conceptual. Uh-huh. Eso desde el punto de vista de la metodología. Y luego hay filósofos del derecho que en la medida en la que también, digamos, cultivan una filosofía práctica o una filosofía política o jurídico-política, pues son más liberales, menos liberales, hacen, no sé, filosofía política feminista o más continental o son más posmodernos. En fin, como ocurre en otros ámbitos de la filosofía, pues vas a encontrar todas esas tribus también. Has hablado de liberalismo y tengo que poner aquí un poco mi pullita. Como sabes, este canal, pues en principio es para hacer divulgación liberal y me gustaría, si te parece, pues saber un poco tu opinión. No sé si del liberalismo o de la parte jurídica. Ya sabes que el liberalismo pues habla de limitar el poder del gobierno y se enfoca mucho en los derechos, digamos, primigenios, ¿no? Quizás los derechos negativos del individuo. No sé si tú, ¿qué opinas de esta tesis? Si la ves completa, incompleta. Bueno, esa también es otra pregunta, Ignasi, que quedaría para muchísimo. También en el ámbito, también dentro del liberalismo político, digamos, o sí, o político jurídico, uno puede encontrar sensibilidades diversas, ¿no? Este canal se llama Spanish Libertarian. Sí. Y libertario, bueno, que en español suena más bien anarquista. Ya. Hay quien lo ha traducido como libertariano, que tampoco es una traducción muy feliz. Uh-huh. Pero bueno, un libertario, no sé, emblemático del siglo XX, podríamos decir Robert Nozick, por poner un ejemplo, pues es un pensador que a mí me parece interesante, en fin, que yo explico en clase, pero que en muchos asuntos discutiría, digamos, de manera muy intensa con otros liberales norteamericanos, pues que serían también parte de la gran familia liberal, pero que tendría una beta más igualitarista, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mí el liberalismo político es inicialmente una doctrina que me resulta atractiva, me parece que es el lenguaje común de muchos, en la medida en que reivindica cosas que sí, yo asumo como muy esenciales, ¿no? El individualismo ético, la primacía de los derechos básicos, pero bueno, pero creo que no se agota en sí mismo, ¿no? Yo creo que es un punto de partida para, por ejemplo, en lo que yo he hecho en este libro, ¿no? Uh-huh. Discutir la cuestión de la licitud moral del sexo y digamos, aspectos ligados a esto, ¿no? La discusión en torno al liberalismo político no está ni mucho menos zanjada, como tú probablemente muy bien sabes, ¿no? Claro, entonces, para cerrar este tema, ¿tú te adscribes a una tesis concreta? Porque has mencionado a Nozick, también hay algunos liberales que son más de Rawls, ¿no? Del igualitarismo y demás. Sí. Y bueno, hay mucha discusión, pero uno no termina de saber cuál es la tesis más exacta, concreta, o quizás es algo que nunca deberá ser así, ¿no? Deberíamos seguir pensando. En este caso te pregunto a ti, ¿tú te adscribes a una tesis dentro de esta filosofía política? Bueno, yo no tengo una gran preocupación por adscribirme, tengo más afán de pensar mejor o de entender mejor algunos problemas, ¿no? A mí me interesan en general los problemas. Luego, claro, uno tiene una tendencia ideológica o política, por supuesto, pero yo me reivindico como alguien que trata de pensar mejor, de ayudar a entender mejor a mis alumnos y que ellos me ayuden a entenderme a mí mejor también, ¿no?
Y luego, claro, creo que hay pues un núcleo, sí, común, irrenunciable, eh, pero bueno, ya sabes tú que en este ámbito eh, se dirimen verdades muy modestas, verdades en fin, minúscula, ¿no? Muy minúscula, porque en el ámbito normativo, pues nuestras proposiciones no tienen una referencia en el mundo, no estamos, digamos, haciendo ciencia, estamos intentando pensar un poco mejor. Bueno, me gustan tus respuestas muy, muy sosegadas y pensadas. Has hablado del libro, he venido aquí a hablar de mi libro, que dice aquel. Entonces me gustaría hablar de tu último libro, Lo sexual es político y jurídico. Me gusta esa pullita. Y si te parece, empecemos por el final. ¿Qué significa lo de jurídico? Y de ahí pues vamos desgranando el libro. Bueno, la intención de lo que tú has llamado la pullita o la coletilla de lo jurídico, bueno, es doble. Una más, podríamos decir, instrumental o más de mercado, digamos, de señal al Claro. público. Si el libro se titulara Lo sexual es político, que en sí mismo es un guiño, luego si quieres entraremos en explicar por qué es un guiño, Uh-huh. estaría, digamos, hombre, no engañando al posible lector, pero no dándole toda la información. Porque en el libro yo trato de explicar o de entrar en algunas discusiones que son jurídicas, ¿no? Que tienen que ver con el derecho español, pero con el derecho comparado en general. Entonces me parecía que por honestidad debía advertir al lector que se iba a encontrar con un ensayo sobre las dimensiones políticas del sexo y del género Uh-huh. y del feminismo como teoría política o como movimiento. Debía advertir con esa coletilla de, digamos, aquí va a haber también discusión jurídica, que bueno, Uh-huh. a mucha gente le puede interesar más o menos, pero por lo menos está advertida de lo que se va a encontrar. Y luego la segunda razón tiene que ver con, bueno, una de las tesis del libro, y es que, y esto podría ser una primera discusión interna al liberalismo, Uh-huh. y es que el derecho no puede desprenderse del ámbito más íntimo que a mí se me ocurre concebir, que es el ámbito de lo sexual. Y de ahí también la coletilla. El derecho regula nuestras relaciones más íntimas, no puede dejar de hacerlo, esa es mi tesis, algo que en principio suena muy poco liberal, Sí, ¿no? porque pareciera que entonces no hay un ámbito, digamos, reservado que escape del poder público, de la política. En eso, digamos, las feministas creo que tienen razón, las feministas que contra Rawls, por ejemplo, reivindicaron que esa división entre esa dicotomía tan drástica entre lo público y lo privado iba en perjuicio de las mujeres. Creo que en eso tienen razón, pero que la gran pregunta, y ahí es donde sí, digamos, emergería mi alma liberal, no es si el derecho debe entrar o no a regular nuestras relaciones íntimas, sino cómo debe hacerlo. Y yo creo que debe hacerlo de la manera, digamos, más deferente posible hacia la autonomía personal de los sujetos. Perdona porque me he enrollado mucho. No, tranqui, no. A ver si sonríete lo que quieras. A ver si te entiendo, porque no te estoy entendiendo. A ver si me pudieras poner un ejemplo. Hasta donde yo sé, la parte sexual, o como mínimo si lo vivo yo, forma parte del ámbito privado. Es decir, lo que yo quiera hacer en mi cama, ya sea BDSM o sexo romántico con un hombre o con una mujer o con lo que sea que me guste, no entiendo cuál es la implicación jurídica o aparentemente legítima que debe tener el Estado. A ver si me pudieras poner un ejemplo porque no sé si te sigo. Pues mira, hay yo creo que dos condiciones que cualquier persona, por muy liberal que sea, o diría una condición, la condición, que luego tiene sus ramificaciones, que todos estaríamos dispuestos a decir Sí. que el derecho tiene que procurar que se dé. Uh-huh. Se llama consentimiento. Vale. ¿Cómo deba ser consentida la relación sexual?
es algo que el derecho inescapablemente tiene que regular. Claro. Lo hace de una manera aproximada, fijando una edad, por ejemplo, y determinando de una manera no presuntiva, sino cierta, que una persona de determinada edad no puede consentir. Incluso si uno pudiera pensar que de manera natural, o los hechos demuestran que esa persona tiene madurez. Sí, una Pero Lolita, ¿no? Como la de esta ficción. Pero si ese individuo, exacto, si ese individuo, niño o niña, tiene 10 años, el derecho va a condenar esa relación sexual. Vale. Un consentimiento obtenido de manera viciada, mediante intimidaciones intolerables, tampoco hace lícita la relación sexual. Entonces, ese es el ámbito en el que creo que estaríamos todos de acuerdo, que el Estado interviene. Por supuesto. La discusión está en si debemos ir más allá del consentimiento. Si además el consentimiento, por ejemplo, tiene que revestir alguna formalidad, como es la discusión estos días en torno al no es no o sí es sí, y si el silencio es o no aquiescencia suficiente. Ahí es donde probablemente empezaremos a discutir entre liberales y perfeccionistas, ¿no? Por utilizar una etiqueta que es suficientemente aséptica. Entonces discutamos dónde está el límite, dónde está el equilibrio, cómo podemos hacer que el Estado garantice nuestros derechos, pero tampoco que no se entrometa tanto en la vida civil que se acontece de manera espontánea, vamos a decir. Pues mira, yo en el libro sostengo que el consentimiento no debería revestir ninguna formalidad, y no solo por una cuestión que tiene que ver con las dificultades, ¿verdad?, de comprobar que esa formalidad se ha dado, ¿no? Ya sabes que esto se ha llegado a caricaturizar y a veces con fundamento, porque en algunos campuses norteamericanos se ha llegado incluso a pensar en la posibilidad de que haya formularios que las partes tengan que completar con carácter previo a la relación sexual, ¿no? Incluso hay alguna aplicación en móviles que permitiría constatar o hacer, fehaciente ese consentimiento expreso. La cuestión no es solo de prueba, la cuestión es también que, a mi juicio, esa manera en la que el Estado estaría entrometiéndose en la relación sexual hace que ésta pierda valor. Exacto. Yo creo que la relación sexual, que por supuesto tiene que ser consentida, está también vinculada a algunas dimensiones que tienen que ver con lo espontáneo, con el riesgo, con la aventura. Y todo eso se desvanece si estamos hablando de un consentimiento que se acerca más al consentimiento en el ámbito clínico, ¿no? Cuando uno firma, ¿verdad?, que ha sido acreditadamente informado de los riesgos de una operación. Si hacemos esta traslación, yo creo que el sexo pierde su valor, pierde su atractivo, obviamente, ¿no? Hay algún autor que ha hablado de que estaríamos convirtiendo a la relación sexual en algo clínico, ¿no? Y a mí eso me parece, lamentable. Entonces, ahora, a día de hoy, en España, ¿cómo lo ves? ¿Crees que estamos en una pendiente resbaladiza, que se puede empezar a legislar y luego sobre legislar y al final salir a la disco y llevar un par de formularios encima? O porque entiendo también la otra tesis. Está claro que el consentimiento es algo muy importante. Un poco la pregunta anterior, ¿dónde está el equilibrio? ¿Cuál sería la regulación o la legislación que verías más eficiente desde tu punto de vista? Bueno, contestando a lo primero, yo creo que sí que estamos en un momento de cierto riesgo perfeccionista, ¿no? De intentar trasladar a las instituciones jurídicas formas específicas de buen sexo, no solo de sexo consentido, sino de buen sexo, o de sexo que ha discurrido con esas formalidades que pueden llegar a ser incluso absurdas o contraproducentes entre personas adultas, ¿no?
yo creo que digamos, el modo de abordar estas cuestiones tiene también que distinguir entre situaciones de falta de consentimiento que todos pensaríamos son claras intimidaciones, Ujú. no aceptables por las costumbres, no digo ya las formas violentas, que esas creo que están claras, y formas de consentir que han sido parte de un juego privado y que no quedan desmentidas por el arrepentimiento posterior. O sea que todos hemos tenido relaciones sexuales de las que ex post nos hemos arrepentido, porque no han discurrido bien. Pero eso no quiere decir que esas relaciones sexuales hayan sido no consentidas hasta el punto de que deban ser objeto de una sanción. Y yo creo que la pendiente resbaladiza a la que tú aludías antes va incluso por ese camino, ¿no? Va incluso por el camino de hacer posible que con carácter ex post una persona diga que ha tenido una relación sexual no consentida por el hecho de que no ha discurrido tal y como quería. Hemos visto algunos ejemplos de esto en los supuestos del Me Too, ¿no? Donde uno lee, hay otros que son obvias formas de dominación condenables, nadie las discute, pero algunas otras, si uno atiende a los hechos, a las acusaciones, se da cuenta de que, bueno, de que ahí lo que ha ocurrido es la frustración y el discurrir de algunos asuntos íntimos que no van por donde uno pensaba, pero que no necesariamente tenemos que entender son formas de ataque a la libertad o indemnidad sexuales. No he entendido la parte final, que no son un ataque a A la libertad sexual. O sea, yo creo que hay ataques a la libertad sexual, sexo no consentido y, por tanto, vale. omisiones ilegítimas en la libertad sexual. Uh-huh. Cuando hay intimidación, cuando hay vicios muy, muy rotundos del consentimiento, cuando hay engaños, por supuesto, cuando hay formas de manipulación mediante el uso de, en fin, drogas, psicotrópicos, emborrachar a una persona para anular su voluntad. Estos son los casos que tradicionalmente hemos entendido que son ilícitos, no ya solo, en fin, morales, sino incluso delitos. Y yo creo que ir más allá de eso sí que supone una manera excesiva de intromisión por parte del poder público. Seguimos avanzando. Por ejemplo, me viene a la mente, no sé si lo puedo traer a colación, el tema de Plácido Domingo, por ejemplo. No sé si sería un buen ejemplo y me gustaría enlazarlo un poco con el tema de la presunción de inocencia. ¿Crees que esa pendiente resbaladiza que estamos hablando, qué papel juega el tema de la presunción de inocencia? Porque parece que uno te puede arruinar la vida o la reputación así. No sé un poco cómo hemos llegado hasta aquí. Bueno, yo creo, para empezar por lo último, que la presunción de inocencia es una institución básica del Estado de Derecho, es una garantía que debemos ser muy vigilantes en no minar, en no arrumbar. Uh-huh. Por otro lado, y en relación con las acusaciones que han nutrido el movimiento este del Me Too, yo creo que hay una necesidad imperiosa de distinguir entre situaciones en las cuales hay dependencia de alguna forma. O sea, esta persona es mi jefe, esta persona es mi superior jerárquico y, por tanto, utiliza su poder para obtener un favor sexual a cambio de que yo pueda ejercer derechos, digamos, que son legítimos, o que yo pueda tener expectativas legítimas, me promociona si me acuesto con él. Si hay una relación de dependencia, a mí me parece que, por supuesto, eso es absolutamente intolerable, que son formas de acoso y de abuso y de ejercicio del poder que no podemos admitir. Y creo que la parte del movimiento Me Too que ha consistido en denunciar eso, claro, es muy valiosa. Fuera de esas relaciones de dependencia, me parece que los individuos a veces utilizan estrategias
de reciprocidad que pueden consistir en favores sexuales a cambio de algo. No me parece bien, digamos, yo tendría reservas morales en ese tipo de componendas, pero creo que son completamente distintas de las anteriores. Uh-huh. Y sobre todo me parece que las personas, hombres menos y mujeres muchas más, que han entrado en ese juego, me parece tremendo que muchos años después o pocos años después denuncien esa componenda si a ellas o a ellos les ha servido para obtener algo que deseaban. Uh-huh. Y por supuesto, y acabo ya, mencionabas el caso de Plácido Domingo. Yo creo que esas acusaciones son muy graves. Cuando son anónimas, me parece que debemos poner todavía más sordina. Y creo que debe primar la cautela y la presunción de inocencia, porque efectivamente estamos en un mundo en el que ese linchamiento mediático no tiene vuelta atrás. Es muy difícil después, si, como ha ocurrido en algunos supuestos del Me Too, si se demuestra que todo eso eran exageraciones o incluso denuncias de mala fe, recuperar el prestigio, la reputación de esas personas es extraordinariamente difícil. Y, por supuesto, me parece terrible. Claro. Sí, le pasó creo que a Morgan Freeman también o al futbolista Neymar. Entonces, la pregunta ya para terminar este tema, me resulta bastante apasionante, es ¿cómo ves? O sea, me has explicado la teoría, ¿no? ¿Cómo ves tú en la práctica? ¿Cómo ves tú la sociedad? ¿Crees que que somos conscientes de la importancia de esta institución, que es en sí mismo la presunción de inocencia? ¿O crees que a veces, no sé, volvemos a esos instintos tribales y a esta visceralidad y a legislar en caliente? Lamentablemente yo creo que vivimos un momento en el que estamos actuando muy en caliente y con muy poca reflexión y muy al dictado de las emergencias y de los alborotos y de los escándalos puntuales, ¿no? Pasa en muchos ámbitos y en este también. Es cierto que la presunción de inocencia es una regla que implica una carga probatoria para el que acusa, que puede ser modulable. O sea, que tenemos estándares distintos. Por ejemplo, en el ámbito penal rige esto que llaman los anglosajones, ¿no? La prueba más allá de toda duda razonable. Ese es un estándar muy exigente. Y yo creo que ese estándar se debe mantener cuando hablamos de sanciones penales muy severas, de penas privativas de libertad que pueden llevar a alguien a la cárcel durante muchos años. En otros ámbitos esos estándares se pueden relajar, pero en todo caso, digamos, no podemos renunciar y, por supuesto, no digo ya esas inversiones de la carga de la prueba, de acuerdo con las cuales es el inocente, el acusado, quien tiene que probar su inocencia. O una especie de regla general, como en algún momento se ha llegado a decir, de acuerdo con la cual a las mujeres, pues no se sabe muy bien qué, hay que creerlas siempre. Yo creo que esas son, en fin, formas de regresar a épocas oscuras de nuestra historia. El último tema, te lo prometo, un poco un caso ya escabroso que hemos tenido este año, pero yo creo que tiene sentido llevarlo aquí, es el caso de La Manada, que yo creo que un poco ha hecho reflorecer, como mínimo que haya debate social en torno a este tema. Me gustaría saber tu opinión y que sea brevemente, porque esto es algo que habló prácticamente todo el mundo y pasó hace 2 años, ¿no? Si no estoy equivocado. Sí. Bueno, hay muchas dimensiones de este caso que bueno, vale la pena discutir, ¿no? En primer lugar, yo, que en fin he estudiado la sentencia como tanta gente, la primera, en detalle, creo que estamos ante un caso muy difícil, ¿no? Desde el punto de vista de los hechos, yo entiendo perfectamente que los magistrados han tenido que lidiar con un caso muy, muy, muy complicado. Uh-huh. Eso en primer lugar.
Eh, y yo, bueno, a la luz de lo... Claro, en la medida en que uno a lo que tiene acceso es simplemente al texto de la sentencia y a la declaración de hechos probados. Ujú. Solo los magistrados que han visto la prueba, que han tenido inmediación, pueden opinar. Y me parece que, bueno, que nuestras instituciones están bien diseñadas para lidiar con estos casos y creo que en principio debemos, por supuesto, criticar o comentar la sentencia. Los jueces no son infalibles, pero creo que nada nos debe hacer pensar que deciden estos supuestos desde una perspectiva patriarcal ni nada parecido, ¿no? De hecho, en fin, el tribunal estaba compuesto, había una magistrada, ¿no? Eso por un lado. La reacción a la sentencia que castigaba con 9 años de cárcel me pareció deplorable, ¿no? En general, o sea, el linchamiento público al que se sometió a esos magistrados y en particular al magistrado discrepante, creo que es algo, en fin, que Fuerte. es difícil exagerar en cuanto a lo lamentable que resultó. En particular cuando ese linchamiento lo producen o lo propician personas que tienen responsabilidades públicas, ¿no? Esa sentencia fue recurrida, las condenas se han aumentado y, de nuevo, yo creo que hay todavía un ulterior recurso. Veremos, hay que estar atentos a lo que los tribunales digan al respecto. Más allá de la cuestión de si efectivamente este es un caso en el que no hubo consentimiento y, por tanto, se produjo un delito. Más allá de eso, yo creo que el castigo que esas conductas, digamos, han recibido, a mí me parece enorme. Me parece enorme. Pero esa es una cuestión, como decimos los juristas, del eje ferenda. O sea, yo creo que 15 años de cárcel por participar en esos que ya se consideran como hechos constitutivos de un delito de ataque a la libertad sexual de esa mujer, me parece un exceso punitivo. ¿Y por qué crees que ha sido así? Es decir, ¿por qué crees que ha sido tantos años? Bueno, porque es lo que, digamos, ahí hay una cuestión, por un lado, de cómo calificar los hechos y luego ver qué pena corresponden. En el momento en el que tú tienes una calificación jurídica que atribuye a esos hechos pues un delito de violación, los jueces no tienen mucho más margen. Vale. La cuestión es si, a la luz de los castigos, de las penas que reciben otras conductas, nos parece que hay proporcionalidad. Y a mí me parece que no la hay. No la hay en absoluto, ¿no? Uno puede coger el Código Penal español y comprobar, por ejemplo, cuál es la pena. Voy a poner un ejemplo que me parece muy gráfico, ¿no? El delito del aborto no consentido. Es decir, el profesional sanitario que provoca en una mujer un aborto sin que ella lo desee, ¿eh? Que a mí me parece un ataque brutal. Es probablemente de las peores cosas que le puede pasar a una mujer en la vida, ¿no? Que alguien decida terminar con su embarazo contra su consentimiento, ¿no? No ya sin su consentimiento, sino contra su consentimiento. Ese delito tiene una pena privativa de libertad de como máximo 8 años de cárcel. El delito de lesión de un órgano principal está penado con 10 años de cárcel. Entonces, si uno analiza, digamos, esos comportamientos a la luz de las penas que reciben otros, creo que la conclusión es que hay un problema de proporcionalidad. Entonces, quizás no formulaba bien mi pregunta. ¿Crees que puede haber habido algo de influencia política, social, cultural? Es decir, esta idea de que el pueblo habla, me entiendo que también quizás influye y nadie quiere tener a toda la sociedad en su contra. ¿Crees que puede haber parte de eso, en esa falta de proporcionalidad de la que hablas?
Bueno, la proporcionalidad está dada, o la falta de proporcionalidad está dada en el momento legislativo. O sea, en algún momento, cuando se ha modificado, y el Código Penal se ha modificado muchas veces, se ha decidido incrementar esas penas, pues probablemente haya habido una respuesta, digamos, populista del legislador penal. No, puede ser, puede ser. En el ámbito de la aplicación del derecho, es decir, si los magistrados que han decidido en apelación elevar estas penas para el caso de La Manada se han visto arrastrados por la presión popular, bueno, sería absolutamente frívolo por mi parte decir que así ha sido, ¿no? Sería puramente especulativo. Yo creo que no hay pruebas de eso. Bueno, un tema escabroso que da para mucha discusión. Para terminar este bloque, yo creo que para, digamos, cerrarlo, me gustaría saber tu opinión como jurista, como experto en el derecho, sobre el tema del feminismo. Por ejemplo, me estoy acordando, aquí entrevisté a María Blanco, no sé si la conoces, Pablo. Sí, que ella pues tiene un libro muy bueno y tal, y decía que, claro, hace no tantos años, pues la mujer, por ejemplo, un ejemplo tonto, ¿no? Para ir a pedir una hipoteca, tenía que tener consentimiento explícito de su marido, que entiendo que desde un punto de vista ético o desde un punto de vista legal, moral, pues no tiene ningún sentido. Pero mi tesis, y perdón que me meta, te estoy entrevistando a ti, pero me da la sensación que ciertas corrientes feministas se están pasando de frenada en lo que es pedir derechos y estamos yendo a cierta discriminación positiva. Es mi punto de vista. Me gustaría saber tu opinión así también por encima. Bueno, yo creo que el movimiento feminista es un movimiento que tiene muchísimos años de historia, ha atravesado muchas vicisitudes, por supuesto, y bueno, creo que se ha ocupado en primer lugar de denunciar una situación de sometimiento de minoridad por parte de más o menos la mitad de la población de la especie humana, bueno, que es una evidencia histórica, ¿no? Las mujeres han estado en muchos ámbitos injustamente discriminadas. Me ponías el ejemplo de esta indicación que te hacía María Blanco, pero podríamos Es un poner detalle como tantos otros. muchos Sí. otros, y además muy recientes, ¿eh? O sea, la llamada licencia marital en España, por ejemplo, pues es una cosa de antes de ayer, ¿no? Mi madre, por ejemplo, yo, como decía antes, que ya tengo mis canas, mi madre podía sacarme el pasaporte siempre que contara con el consentimiento de mi padre. Imagínate. Las mujeres no han podido ser jueces y fiscales en España ni ocupar determinados cargos durante... Entonces, hay un feminismo que yo diría clásico, liberal, o que tiene como núcleo la lucha contra esa discriminación, que es un feminismo que es hegemónico y que debe ser hegemónico. Lo es en Occidente. Falta porque lo sea en muchos otros países, ¿no? Ese feminismo ha triunfado, ese feminismo, esa forma de reivindicar la esencial igualdad ha triunfado y probablemente al triunfar ha terminado su tarea, al menos en nuestros ámbitos políticos y culturales. Falta muchísimo, por supuesto, por hacer en otros muchos países. Y sigue habiendo, no digo yo, también en los nuestros, algunos resquicios, algunas cuestiones, bueno, que son objeto de una discusión razonable. Tú has mencionado el asunto de la discriminación positiva. Yo ahí tengo más dudas. Yo creo que, pero no solo para el caso de las mujeres, puede haber una justificación para medidas de acción positiva en algunos ámbitos siempre que se cumplan ciertas condiciones. Por ejemplo, que esas medidas duren un cierto tiempo, que no sean permanentes, que se superen de esa manera algunas resistencias sociales, algunas inercias, que contribuyen a crear círculos perversos donde se nota que hay falta de diversidad o de una discriminación más sutil. Yo creo que esa es una tarea que, insisto, en algunos ámbitos pues no está mal persistir en ello. Y en cambio lo que me parece es que a lo que asistimos últimamente es a, bueno, que por otro lado no es una corriente tan nueva, es a formas del pensamiento feminista
derivaciones que tienen un componente, casi diría, de volver a hacer de la mujer un sujeto de menor edad. Claro. Un sujeto que hay que proteger de una manera especial, que tiene una vulnerabilidad especial, que tiene una propensión especial, y ese feminismo, que es un feminismo, diría, preponderante en muchos de nuestros países, muchas veces da la impresión de que no confía en la autonomía personal de las mujeres, que las considera esencialmente débiles y controlables. Entonces, Y esas perdón, son las formas... ¿dónde queda el empoderamiento? Perdón que te corte. No, exacto. Esas son las formas del feminismo, que llamamos mainstream o hegemónico, también del feminismo cultural, pues que están a favor de esto que llaman el abolicionismo, en el caso de la prostitución, que no conciben la posibilidad de la gestación por sustitución ni siquiera sin mediar precio, y de otras muchas formas que da la impresión, sí, contribuyen a esa especie de desempoderamiento, cuando no a políticas o actitudes tremendamente puritanas. Bueno, para ir terminando, tampoco no te quiero robar mucho más tiempo, y aparte hay un par de temas que me gustaría tratar antes de cerrar. Me gusta que estas entrevistas sean prácticas, mira, empoderadoras, voy a decir esta palabra. Es un poco fea. Es un poco fea, pero bueno, ya nos entendemos. Entonces, desde tu punto de vista, ¿cómo se soluciona eso? ¿Cómo se soluciona para que tengamos una igualdad jurídica ante la ley real? Que puede que haya casos de discriminación positiva donde tenga que haberlos, pero que no haya esa tendencia que decías tú, que no sé, hay un patriarcado o hay un 50% de la población que está oprimiendo a la otra. ¿Cómo cambiamos eso, ni que sea desde el punto de vista jurídico, que es lo que nos incumbe? Yo creo que en España no hay posibilidad institucional de discriminaciones gruesas por razón de sexo. No la hay. Cuando se habla, por ejemplo, de la brecha salarial, se olvida que en España pagar por el mismo trabajo distinto salario por el hecho de ser mujer está prohibido. Una inspección de trabajo multaría a un empresario que hiciera semejante cosa. Claro. Otra cuestión es que de manera sectorial uno perciba persistentes porcentajes de reparto de tareas o de inclinaciones profesionales. Y yo creo que ahí muchas veces las políticas públicas llegan hasta donde pueden llegar. Uh-huh. Y si queremos que lleguen más allá, por ejemplo, que más mujeres en España se matriculen en las llamadas carreras STEM, ¿no? En ciencia, tecnología, ingenierías. Si queremos que esas políticas públicas lleguen a propiciar un balance más equilibrado, será a costa de la libertad de las mujeres. Y yo creo que eso es malo. Las mujeres en España obtienen resultados envidiables en porcentaje, en promedio, en carreras muy exigentes como medicina, en oposiciones tremendamente difíciles como, en fin, el acceso a la notaría, al registro de la propiedad, a la judicatura. Lo que el Estado, el poder público debe hacer es propiciar que puedan llegar allá donde sus méritos les lleven, pero luego no creo que debamos vernos invadidos o sometidos a la tiranía del porcentaje. Si hay muchas más mujeres médicos que ingenieros, bueno, pues será, creo, una vez dadas las condiciones, porque mayoritariamente las mujeres deciden que eso les interesa más. Y yo creo que el Estado no es quien para vigilar esos balances. Es lo que diría. Y lo digo, insisto, en entornos o en sistemas políticos, democracias constitucionales como la nuestra. Por supuesto, en la inmensa mayoría de los países del mundo queda muchísimo por hacer en favor de las mujeres y de su condición como seres libres e iguales.
Bueno, muy, muy de acuerdo con tu reflexión y con tu tesis. Vamos a ir terminando. Hay un tema que me gustaría tratar. Veo que también escribiste un tema sobre los animales en un libro, Justicia para los Animales. Es un tema que nunca he tratado aquí. Me gustaría ni que sea brevemente tratar este tema porque también es un tema que no está resuelto. ¿Tienen derecho los animales, sí o no? ¿Cuáles? ¿Cuántos? ¿Cómo? Bueno, sí, yo durante bastante tiempo he tratado de investigar o de analizar esta cuestión, que me parece que sigue siendo una cuestión abierta, urgente, y que nos desafía y nos reta como ciudadanos, por supuesto, pero a mí particularmente como filósofo del derecho. La cuestión, en definitiva, bueno, puede ser abordada desde formas utilitaristas, digamos, de filosofía moral, ¿no? Si uno piensa que lo que debe hacer el poder público en este caso, lo que debe hacer un individuo en su actuar moral es producir el mayor beneficio posible, y eso se mide en términos de satisfacción o de ausencia de dolor o algo parecido, pues los animales cuentan moralmente, en la medida en que tienen capacidad de sufrimiento. Ya lo dijo Bentham, ¿no? Jeremy Bentham, célebremente, ¿no? La cuestión no es si pueden razonar o pueden hablar, la cuestión es si sufren. Y es obvio que los animales, en su inmensa mayoría, tienen capacidad de sufrimiento. Entonces, desde el punto de vista moral, son entidades, entes, sujetos que deben recibir consideración moral. Si uno se plantea la cuestión desde el punto de vista de una teoría que tiene en su centro los derechos básicos, la pregunta es ¿quiénes son titulares de derechos básicos y por qué? Tendemos a pensar que solo los seres humanos, pero si alguien nos pregunta por qué solo los seres humanos, tenemos que tener una respuesta para eso, que no consista simplemente en decir porque son de los nuestros, porque son de nuestra especie. Esa parece una respuesta poco sofisticada. Teóricamente, yo había oído que es por la autoconciencia y la autopercepción que eres un ente jurídico. Como mínimo es lo que yo había escuchado. Bueno, esa es una primera aproximación con la que podríamos trabajar, pero entonces tienes un problema de sobreinclusión y un problema de infrainclusión. La sobreinclusión viene dada por el hecho de que no todos los seres humanos son autoconscientes, ¿verdad? Bueno, ¿qué te refieres a discapacitados? Por ejemplo. Bebés, sí. Personas en estado de mínima conciencia, por ejemplo, y que sin embargo pensamos que son sujetos de derechos. Entonces, no todos los seres humanos tendrían esa capacidad. Y por la parte de la infrainclusión, pues sabemos, por ejemplo, que algunos primates, los grandes simios, muchos mamíferos, o algunos al menos, tienen capacidad de autoconciencia, ¿no? Habría que definir qué queremos decir por autoconciencia, pero, por ejemplo, los chimpancés, pues obviamente la tienen. Bueno, ese es el tipo de reflexión que a mí me ha venido también ocupando durante algún tiempo, sí. Bueno, te emplazo a ver si algún día podemos hacer un debate o algo así, porque es un tema que yo mismo lo tengo resuelto en mi cabeza y hay que irlo pensando. La penúltima pregunta, me gustaría saber tu opinión, no tiene nada que ver con lo que hemos hablado, no sé, de esto que estamos haciendo, de YouTube, de Internet, de estos nuevos comunicadores disidentes, entre comillas, que están emergiendo. Me gustaría saber tu opinión. A mí me parece que enriquece, bueno, hay de todo como, en fin, como en botica, ¿no? Pero me parece que este medio proporciona posibilidades magníficas a gente que tiene talento, que tiene cosas que decir y que puede contribuir a lo que ahora un poco, en fin, de manera pedante se llama la conversación pública, ¿no? No solo la conversación pública, que puede contribuir a la instrucción, al aprendizaje. Yo no conozco muchos youtubers, la verdad, es un mundo que me ha pillado un poco mayor quizá, pero algunos sí conozco y me parece, bueno, que hacéis una labor extraordinaria y muy necesaria a la vista sobre todo en fin, de cómo, al menos en España, cómo está el ecosistema mediático convencional, ¿no?
Ujú. Bueno, a ver si podemos hacer que haya más debate público sano, que como mínimo lo que a mí me interesa. La última pregunta, ahora sí, Pablo, llevamos casi una hora hablando, lo estoy disfrutando mucho. Siempre Vale. termino, siempre termino las entrevistas igual, que es con algún consejo, que en este caso pediría que dieras algún consejo a alguien que pueda tener un perfil similar al tuyo. Profesor, escritor, libre pensador, no sé exactamente cómo definirte, a ver si, no sé, con qué nos pudieras inspirar para terminar esta entrevista. ¿Algún consejo para su vida profesional No, o para...? sí, es decir, alguien que esté viendo esta entrevista y que diga, me gusta el perfil de este hombre, pues qué consejo le pudieras dar. Bueno, yo, aunque no he venido aquí a hablar de mi libro, como has dicho muy bien, evocando a Paco Umbral, eh, bueno, pues yo, si les interesan estas cuestiones que tienen que ver con los límites del liberalismo político, el feminismo como teoría, todo lo que estamos discutiendo en estos tiempos sobre la identidad de género, la violencia de género, las relaciones sexuales, pues les recomiendo, claro, pues que me lean. Ajá, eh, está bien este consejo. que me lean para, bueno, para discutirme, para ayudarme también a mí a pensar con sus críticas, con sus objeciones. Eh, pero en general les recomiendo que, bueno, que intenten siempre ponerse en el lugar del otro, que intenten siempre salir de su pequeña burbuja ideológica o de lecturas, aunque pique, ¿no? Muchas Ya. veces escuece leer a quien uno previamente ha categorizado como no sé qué o incluso estigmatizado, pero que a lo mejor le ayuda también a discurrir mejor, ¿no? Ujú. John Stuart Mill decía que supongo que es alguien que en este canal conviene mencionar, Claro. que la gran virtud de la libertad de expresión en sociedades liberales es que si aquella persona que se está pronunciando no tiene razón al final, eh, tú tienes una prueba más de que estás en lo correcto. Y si sí la tiene, está contribuyendo. Está contribuyendo a que avancemos hacia una situación en la cual pensamos, decimos o hacemos cosas con más fundamento. Así que la condición para ello es que las voces disidentes, la disidencia es siempre relativa Ya, ya. a un previo consenso, se escuchen y que tú escuches a los que disienten de ti. Insisto en que muchas veces escuece, pero las más de las veces te ayuda o a pensar mejor tú o a, bueno, o a reafirmarte mejor en lo que ya venías pensando. Y si me aceptas una recomendación Ujú. literaria para alguien que dices tú que pueda ser, no sé, afín a la reflexión filosófica o que tenga este tipo de inclinación, pues yo acabo de terminar una novela que me ha interesado muchísimo y que me ha fascinado, de un escritor norteamericano que se llama Daniel Mendelsohn. Eh, y es una novela sobre las relaciones paterno-filiales y muchas otras cosas que se titula en español Odisea, un padre, un hijo, una épica. Eh, pues ahí te lo dejo. Bueno, interesante. A ver si pondré los links en la descripción para que la gente se Está lo pueda mirar. publicada en español, está publicada en Seis Barral. Ah, genial. Bueno, pues me ha gustado la entrevista, me ha gustado este consejo final de escuchar al otro y de buscar la verdad todos juntos y buscar lo correcto, que es algo que he hecho en falta en la sociedad actual un poco. Y bueno, Pablo, pues ha sido un placer, me gusta tu tono sosegado y se nota que piensas lo que dices. Antes de que cierre, no sé si quieres añadir algo. Nada más que, bueno, que muchas gracias y que mucha suerte en tu canal. Bueno, pues mucha suerte tú también y ya sabes, si te pasas por Barcelona, pues aquí estaré. Pues Pablo de Lora, muchas gracias. Dejaremos tu libro y demás en la descripción para que alguien, espero que se anime a comprarlo. Y gracias a vosotros que habéis estado viendo o escuchando, que sé que mucha gente se escucha estas entrevistas por iVoox mientras están corriendo o cocinando, lo que sea, y esto me encanta.
Pablo, pues muchas gracias otra vez y que termines de pasar buen verano. Igualmente, Ignasi, muchas gracias a ti. Adeu, siau. Adeu, siau, eso.